¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Bienvenidos a 5 minutos de teología, espacio en el que abordaremos diversos temas de la fe cristiana. En esta ocasión, los artículos 5 y 6 del 5º capítulo de la Confesión de Fe de Westminster. El más sabio, justo y clemente Dios muchas veces por un tiempo deja a sus hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones para castigarlos por sus pecados anteriores, o para que se den cuenta de la fuerza oculta de la corrupción o del engañoso de sus corazones, a fin de que se humillen, y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios, y para hacerlos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. En cuanto a los seres humanos malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo los ha cegado y endurecido por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual podrían haber sido iluminados en sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los expone a cosas tales que su corrupción las hace ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen, inclusive bajo aquellos medios que Dios usa para ablandar a otros. Si Dios controla todo, entonces, ¿somos responsables de lo que hacemos? ¿Las cosas saldrán igual sin importar lo que hagamos? ¿Es Dios el autor del pecado? La doctrina de la soberanía de Dios da lugar a muchas objeciones, que por lo general tienen el común denominador de ignorar la responsabilidad humana, que también está expresamente revelada en las Escrituras. En la primera cuestión puedo decir que ningún hombre actúa en contra de su voluntad, pues todo lo que hacemos está motivado por la tendencia de nuestros anhelos más profundos. El problema de los hombres es que nuestra voluntad está profundamente marcada por el pecado, de manera que el deseo de nuestro corazón es de continuo solamente el mal. En el segundo caso, el error lógico consiste en que hemos aceptado que Dios controla todo lo que acontece. Por lo tanto, no existe posibilidad alguna de que actuemos fuera del plan de Dios. La doctrina de la providencia no enseña que Dios haya trazado un plan general que va encauzando en función de las decisiones del hombre, sino que Dios dirige cada acción de sus criaturas constantemente, de manera que cualquiera que sea nuestra decisión, podemos con toda seguridad afirmar que es parte del plan de Dios. En la tercera pregunta, los creyentes respondemos que no. Las Escrituras nos enseñan que Dios no peca, ni puede ser tentado, sino que más bien define lo que es bueno desde su mismo ser y soberanía. Eso significa que todo lo que Dios es y hace, sus decretos, sus obras, sus propósitos, son todos buenos. En cambio, la maldad fundamental del hombre consiste en la soberbia y la rebelión de su corazón, que constantemente pugna por tomar el lugar de Dios para definir lo bueno y lo malo. Con una naturaleza totalmente corrompida, los hombres somos incapaces de hacer lo bueno, porque no podemos sujetarnos a la ley de Dios, ni tampoco queremos, de manera que nuestros pensamientos y obras brotan de la fuente contaminada de nuestra rebelión. El único freno con el que la humanidad caerá cuenta es la gracia común de Dios, que se extiende hacia nosotros en su divina providencia. Lo anterior significa que si fuéramos dejados totalmente de la gracia de Dios, entonces permaneceríamos en total rebelión y desenfreno.
Sin embargo, en su soberanía, Dios limita la maldad humana mediante la conciencia, las leyes, el temor al castigo y la dispensación de su gracia común, que actúa directamente en los hombres, inclinándolos hacia el bien que es contrario a su naturaleza caída. Como habrás notado, hablar de pecado equivale a hablar de la inclinación natural del hombre. ¿Pero qué pasa con el creyente? En el creyente sucede un milagro al que llamamos regeneración, y consiste en que Dios, mediante su Espíritu, infunde vida al corazón de sus escogidos para que amen a Dios y hagan el bien que de otra forma seríamos incapaces. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Sin embargo, esta gracia es soberana, y como leímos en el texto inicial, Dios la extiende a quien a Él le place, sin que por esto haya ninguna injusticia de parte de Dios. Más bien, el apóstol nos explica que Dios tiene la potestad de dar vida a quien quiere y dejar en su estado de muerte a los demás. Como es notorio, aquellos que son pasados por alto hacen todo el mal que desean por su propia voluntad y al mismo tiempo porque Dios así lo establece para ellos. Sin embargo, los creyentes también somos capaces de hacer cosas malas. Basta con ver el ejemplo de David y Betsabé. Las Escrituras nos enseñan que esto ocurre porque a pesar de que hemos sido regenerados y el Espíritu nos impulsa a desear y a hacer la voluntad de Dios, también en nuestro corazón permanece una vieja naturaleza que nos impulsa a satisfacer sus propios apetitos. Esta doble naturaleza es una causa de conflicto para el cristiano y estará presente durante toda su vida. El apóstol Pablo la llama la ley del pecado. Aún así, el creyente puede tener la certeza de que sus malas obras siguen estando gobernadas con Dios con el propósito de fortalecerlo en gracia y fe. Los creyentes confesamos que a pesar de que andemos en el valle de sombra de muerte, Dios continuará guiándonos en nuestro caminar, y que su vara, que representa la corrección, y su cayado, que representa la guianza de su espíritu, nos harán volver a las sendas de justicia, venciendo así nuestra propia maldad y haciéndonos crecer en seguridad, para que podamos decir junto con el rey David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos llegado al final de este episodio, pero quiero invitarte a que compartas este contenido para que pueda llegar a más personas y así Dios nos haga crecer en gracia y conocimiento de Él. Mi nombre es Víctor Hugo Alarcón. Hasta la próxima.